¿Alguna vez te has parado a pensar en las extrañas similitudes entre Papá Noel y el diablo? Imagínate esto: un hombre de barba blanca, traje rojo, que visita nuestras casas en la noche más fría del año, aparece de forma misteriosa dejando regalos y un rastro de misterio. Su risa, tan inconfundible, que resuena con un casi diabólico. Ahora bien, si te dijera que muchos de los elementos que asociamos con Papá Noel pueden no ser mera coincidencia, ¿qué pensarías? Desde su característico traje rojo hasta su risa profunda y resonante, las coincidencias entre Papá Noel y las descripciones clásicas del diablo son sorprendentes. A lo largo de la historia, se han hecho comparaciones entre este personaje alegre que visitamos cada Navidad y las figuras oscuras que acechaban en las antiguas leyendas. Y lo que es aún más fascinante, algunos estudiosos y teorías sugieren que Papá Noel no es solo un símbolo de bondad, sino que podría ser una manifestación de algo mucho más oscuro. ¿Qué pensarías si te dijera que el Papá Noel que conocemos hoy en día tiene raíces que lo vinculan con fuerzas mucho más misteriosas y aterradoras que solo la figura de un ser benigno? En este video, exploraremos estas teorías y descubriremos el secreto oculto detrás del bonachón Papá Noel. Pero ten cuidado. Lo que estás a punto de descubrir podría cambiar por completo la forma en que miras la Navidad. Así que quédate con nosotros, porque este viaje al lado oscuro de las tradiciones navideñas podría hacer que reconsideres lo que crees saber sobre Papá Noel. Para entender mejor las conexiones ocultas entre Papá Noel y el diablo, es crucial primero conocer la figura de Papá Noel tal como la conocemos hoy en día. Su origen, aunque se remonta a épocas antiguas, ha pasado por una transformación sorprendente a lo largo de los siglos. El Papá Noel moderno, que hoy visitamos cada Navidad con una sonrisa y regalos, tiene sus raíces en San Nicolás, un obispo cristiano del siglo IV, venerado principalmente en la región de Asia Menor, que era conocido por su generosidad hacia los más necesitados. Su figura, inicialmente religiosa, fue ganando popularidad a lo largo de los siglos, fusionándose con costumbres y leyendas locales. Sin embargo, la versión más conocida de Papá Noel es la que aparece en la cultura popular a través de la influencia de la publicidad, particularmente a partir del siglo XIX y XX. En 1931, la marca Coca-Cola jugó un papel fundamental en la consolidación de su imagen moderna, con el famoso artista Haddon Sundblom diseñando al Santa Claus que todos reconocemos hoy, un hombre alegre, de grandes proporciones, vestido de rojo y blanco, con una barba espesa y una risa contagiante. Esta versión se convirtió rápidamente en un ícono global, adoptado no solo por los países occidentales, sino también por diversas culturas de todo el mundo. Pero, ¿te has preguntado alguna vez por qué Papá Noel, aunque parece un símbolo de alegría y bondad, siempre está envuelto en un halo de misterio? Su comportamiento parece casi sobrenatural. Aparece en la madrugada sin ser visto. Sabe si los niños han sido buenos o malos, y se desliza por las chimeneas sin ser detectado. Estos detalles tan peculiares no son casuales. Muchos elementos de la figura de Papá Noel parecen estar imbuidos de un simbolismo que va más allá de la simple tradición navideña. Es entonces cuando comenzamos a preguntarnos, ¿de dónde provienen todos estos rasgos misteriosos de Papá Noel? ¿Podría ser que, detrás de su fachada amigable, se esconda algo mucho más siniestro? A medida que profundizamos en su historia, empezamos a descubrir conexiones con figuras de poder, control y hasta del ocultismo. Al mirar más de cerca a Papá Noel, surgen curiosas coincidencias que lo vinculan directamente con el diablo, esa figura legendaria asociada con lo maligno. Comencemos con algo tan simple como su vestimenta, el rojo. El rojo es un color que, a lo largo de la historia, ha estado asociado al fuego, la ira y la tentación, pero también a lo diabólico. El diablo es frecuentemente representado con ropas rojas, un símbolo visual de su naturaleza ardiente y su conexión con las llamas del infierno. En muchas culturas, el rojo es el color de la seducción y el peligro, y al igual que el diablo, Papá Noel usa este color de manera prominente. Pero esta es solo una de las primeras pistas. Si hablamos de la risa de Papá Noel, no podemos evitar notar que su risa profunda y retumbante tiene una calidad inquietante. Aunque se presenta como alegre y benevolente, su tono recuerda a las representaciones de la risa del diablo. Una risa que no solo contagia felicidad, sino también una sensación de poder,
control y misterio. En las leyendas antiguas, el diablo es a menudo descrito como una figura que atrae a las personas con su risa burlona, una risa que deja una sensación de inquietud, como si estuviera observando y evaluando a los demás. ¿Recuerdas esa sensación extraña cuando Papá Noel ríe en los anuncios y películas? ¿No es curioso cómo su risa llena el aire con una energía que parece más allá de lo humano? Ahora, enfoquémonos en el comportamiento de Papá Noel. Este hombre mágico que entra en las casas sin ser visto, en la noche más oscura del año, tiene un aire de vigilancia que es inquietante. En muchas religiones y mitologías, la vigilancia es una característica del diablo, quien, según algunas creencias, observa y registra las acciones de las personas, evaluando sus almas. Papá Noel, al igual que el diablo, sabe si los niños han sido buenos o malos, y decide premiarlos o castigarlos. Este acto de juicio, aparentemente inocente, resuena con las características de una figura demoníaca que pone a prueba la moralidad de los seres humanos. Otro aspecto que no podemos pasar por alto es el concepto de la chimenea. En muchas culturas, la chimenea es vista como una entrada al mundo subterráneo, al dominio de los espíritus o incluso del infierno. El hecho de que Papá Noel se deslice por la chimenea para entregar regalos y, en algunos relatos, llevarse los deseos de las personas, conecta su figura con el acceso a un reino oculto, un acto que recuerda las leyendas del diablo como un ser capaz de atravesar portales entre el mundo terrenal y el inframundo. Las comparaciones entre Papá Noel y el diablo no terminan aquí. Al analizar la simbología en torno a las pruebas de moralidad que realiza Papá Noel, encontramos una relación directa con las pruebas de juicio del diablo. En algunas culturas, el diablo aparece en la forma de un tentador que ofrece regalos a cambio del alma, pero también castiga a aquellos que se desvían de su moral. Papá Noel, al ofrecer recompensas solo a los buenos y omitir a los malos, actúa como un juez de moralidad, una función que también se le atribuye al diablo, quien decide el destino final de las almas. Además, Papá Noel se presenta como una figura que observa a los niños durante todo el año, recordándoles que deben comportarse para recibir sus regalos. Esta vigilancia constante se parece mucho al concepto del diablo como un ser que no solo castiga, sino que también observa, esperando el momento adecuado para actuar. Como vemos, hay muchas similitudes entre Papá Noel y el diablo, tanto visualmente como en sus acciones. La figura de Papá Noel esconde en su simbolismo una compleja mezcla de bien y mal, recompensa y castigo, alegría y vigilancia. Pero lo más interesante es cómo estas características parecen haber sido cuidadosamente construidas, fusionando elementos de la cultura cristiana con antiguos mitos paganos, creando una figura que oscila entre la luz y la oscuridad, el bien y el mal. Para entender la compleja relación entre Papá Noel y el diablo, debemos retroceder en el tiempo y explorar las raíces más profundas de esta figura que conocemos hoy en día. Aunque Papá Noel ha sido considerado un símbolo cristiano de generosidad, la historia detrás de su figura está fuertemente influenciada por antiguos mitos paganos, muchos de los cuales tienen elementos oscuros y, en algunos casos, directamente relacionados con figuras demoníacas. Uno de los mitos más antiguos vinculados a Papá Noel es el de Odín, el dios nórdico asociado con la sabiduría, la guerra y la muerte. En la mitología nórdica, Odín viajaba por los cielos montado en su caballo de 8 patas, Sleipnir, llevando consigo regalos y recompensas a los que se habían portado bien, pero también castigando a los malvados. Esta figura de Odín comparte muchos elementos con la imagen moderna de Papá Noel, el viejo sabio, la capacidad de moverse rápidamente por los cielos y la oferta de regalos. Sin embargo, al igual que Papá Noel, Odín no era solo un dios de la bondad. Su historia está llena de sacrificios, oscuros pactos y decisiones que oscilan entre la luz y la oscuridad. Otra figura crucial es el Krampus, un ser demoníaco que en las tradiciones de Europa Central aparecía junto a San Nicolás, quien, como sabemos, se transformaría más tarde en Papá Noel. Mientras que San Nicolás recompensaba a los niños buenos con regalos, Krampus se encargaba de castigar a los niños traviesos, llevándolos consigo en su saco para castigarlos. Esta figura, mitad hombre, mitad demonio, es un claro antecedente de los aspectos más oscuros de Papá Noel. El contraste entre el benevolente Papá Noel y el aterrador Krampus refleja la dualidad de la figura navideña,
una fuerza que puede ser tanto generosa como vengativa. La influencia de Krampus y Odin se entrelaza a lo largo de los siglos y va tomando diversas formas, pero la figura de Papá Noel, tal como la conocemos hoy, mantiene ecos de estos antiguos mitos. No es solo el traje rojo que comparte con el diablo. También es el hecho de que Papá Noel, en algunas versiones más antiguas de la leyenda, no es simplemente un hombre que trae alegría, sino una figura casi mística que se mueve entre mundos, que está conectado con fuerzas sobrenaturales y que, en ciertos relatos, podría ser un árbitro entre el bien y el mal. Pero lo que realmente es fascinante es cómo la figura de Papá Noel se fusionó con tradiciones cristianas, despojándose de muchos de los aspectos demoníacos de sus orígenes, pero manteniendo sutilmente su naturaleza dual. La Navidad, como fiesta cristiana, se estableció para conmemorar el nacimiento de Cristo, pero las celebraciones precristianas de invierno ya tenían tradiciones muy diferentes. Estas festividades estaban relacionadas con los solsticios de invierno, un tiempo en que las culturas antiguas celebraban la renovación de la vida, pero también el poder de las fuerzas oscuras que gobernaban la oscuridad más profunda del año. El solsticio de invierno era un momento en que las sombras dominaban, y las civilizaciones creían que las fuerzas del mal estaban más cerca que nunca. Es en este contexto que los mitos de figuras como Odin y Krampus cobran relevancia. Y por supuesto, Papá Noel, aunque suavizado y transformado por la tradición cristiana, no pudo escapar completamente de estos elementos oscuros que se habían infiltrado en la celebración del invierno. En este sentido, podríamos decir que Papá Noel es la síntesis de dos mundos: el cristiano, donde se le ha colocado como un santo benévolo, y el pagano, donde tiene ecos de entidades mucho más sombrías y poderosas. Esta dualidad, que mezcla lo oscuro y lo luminoso, lo santo y lo demoníaco, es parte integral de la esencia de Papá Noel. La evolución de Papá Noel desde una figura cristiana hacia el ser que conocemos hoy en día ha sido compleja y está llena de transformaciones significativas. Aunque su origen se encuentra en la figura histórica de San Nicolás, un obispo del siglo IV conocido por su generosidad, la figura de Papá Noel como la conocemos hoy en día ha sufrido una serie de cambios que le han incorporado elementos que no siempre fueron tan inocentes. Durante siglos, San Nicolás fue una figura venerada por su bondad y generosidad, y en muchos países se le celebraba el 6 de diciembre como patrón de los niños y de los navegantes. Sin embargo, con el paso del tiempo y el sincretismo de tradiciones, el santo comenzó a mezclarse con mitologías y leyendas de origen pagano, lo que resultó en una figura con una serie de aspectos oscuros. En las leyendas precristianas, el invierno no solo era un tiempo de festividades, sino también de grandes peligros. Las historias sobre espíritus y demonios rondando durante la noche invernal fueron de alguna manera absorbidas por las tradiciones cristianas, haciendo que las figuras de Santa Claus y el diablo compartieran ciertos aspectos simbólicos. Es interesante notar que en las versiones antiguas de Papá Noel, especialmente en las tradiciones europeas, la figura de este ser generoso no solo traía regalos, sino que también podía castigar a aquellos que se comportaban mal. En algunos relatos, como los que provienen de Holanda, Papá Noel iba acompañado de un sirviente oscuro, conocido como Zwarte Piet o Pablo el Negro, una figura demoníaca encargada de llevarse a los niños traviesos. A lo largo de los años, la figura de Zwarte Piet fue suavizándose, pero el hecho de que Papá Noel tuviera una especie de compañero oscuro refleja una característica clásica de las figuras que oscilan entre la bondad y la maldad. Con la llegada del siglo XIX, la figura de Papá Noel comenzó a asumir una forma más conocida, la que hoy conocemos como el hombre de traje rojo con barba blanca. Sin embargo, el proceso de cristianización y la homogeneización de la figura en la cultura popular no eliminó completamente sus raíces oscuras. Si bien la versión moderna de Papá Noel es más benevolente y festiva, aún conserva rasgos inquietantes que podrían relacionarse con una figura demoníaca. En muchas culturas, Papá Noel es representado como un ser omnisciente que observa el comportamiento de los niños, una característica muy similar a la vigilancia del diablo. Papá Noel sabe quiénes han sido buenos y malos, y, aunque ofrece recompensas a los buenos, también tiene el poder de castigar a los traviesos, no con fuego eterno, pero sí con la ausencia de regalos.
Es esta dualidad de Papá Noel lo que lo hace tan fascinante. Por un lado, está asociado con la generosidad, el amor y la magia navideña, pero por otro lado, sus raíces en los mitos paganos y las leyendas oscuras nos recuerdan que su figura siempre ha estado vinculada a la idea del juicio, la vigilancia y, en última instancia, el poder de decidir el destino de las almas. Esta transformación no es accidental. La sociedad siempre ha tendido a fusionar las ideas de bien y mal, y la figura de Papá Noel no es más que un reflejo de esta constante lucha entre la luz y la oscuridad. Lo que es aún más intrigante es cómo la cultura moderna ha continuado perpetuando esta figura sin hacer preguntas. El Papá Noel moderno, como lo conocemos hoy, fue popularizado en gran parte por el trabajo publicitario de Coca-Cola en los años 30, que le dio una imagen simpática, amigable y claramente cristiana. Sin embargo, detrás de la imagen del hombre bonachón y generoso, sigue existiendo la sombra de su legado oscuro. De alguna manera, Papá Noel ha sido moldeado para adaptarse a los valores de la sociedad contemporánea. Pero si rascamos la superficie, veremos que su figura sigue siendo una amalgama de luz y sombra, de lo divino y lo demoníaco. La conexión con lo demoníaco no solo se da a través de la figura del castigo o la vigilancia. En las antiguas tradiciones paganas, se creía que durante el solsticio de invierno, las puertas entre el mundo de los vivos y los muertos se abrían, permitiendo que espíritus y seres sobrenaturales cruzaran hacia el mundo humano. En algunas leyendas, el demonio se hacía presente durante estos tiempos oscuros, visitando a los vivos y poniendo a prueba sus almas. La aparición de Papá Noel durante la noche de Navidad, entrando en las casas sin ser visto, podría interpretarse como una manifestación de esa antigua tradición. Aunque Papá Noel trae regalos, lo hace bajo un manto de misterio, lo que hace que su presencia en la oscuridad de la noche sea aún más intrigante y misteriosa. A lo largo de los siglos, Papá Noel ha sido transformado y adaptado a diversas culturas, pero algo permanece constante en la tradición: su misteriosa capacidad para moverse a través de las sombras, con un poder casi omnisciente. Al principio, podría parecer que la relación entre el diablo y Papá Noel es meramente superficial, pero al profundizar en las raíces históricas y las tradiciones de ambos, nos damos cuenta de que los lazos entre ellos van más allá de una simple coincidencia. Para comenzar, vale la pena explorar el concepto de la omnisciencia de Papá Noel, una característica que también ha sido atribuida al diablo a lo largo de la historia. Papá Noel sabe quién ha sido bueno y quién ha sido malo, lo que le permite ofrecer regalos a los niños merecedores y dejar a los demás sin recompensa. Este conocimiento de las acciones humanas es, en cierto modo, similar a la capacidad del diablo para conocer las almas de los humanos y su destino final. En muchas tradiciones, el diablo es conocido por su astucia y su capacidad para leer las mentes de las personas, lo que le otorga un poder que, en la leyenda de Papá Noel, parece tener un paralelo. Además, la noche de Navidad, cuando Papá Noel realiza sus visitas, tiene una resonancia con las antiguas leyendas sobre el diablo. En muchas culturas, se cree que el diablo tiene más poder durante la noche, cuando las sombras son más profundas y la oscuridad predomina. En este sentido, la relación de Papá Noel con la noche de Navidad, una festividad que se celebra en el corazón del invierno, puede verse como una manifestación de esa misma dualidad, la lucha entre la luz y la oscuridad, entre lo divino y lo demoníaco. Papá Noel, al igual que el diablo en las leyendas medievales, se mueve en la oscuridad, desafiando las leyes naturales y tocando las vidas de los humanos de manera misteriosa. Un aspecto fundamental de esta relación es cómo Papá Noel se ha adaptado a las expectativas cristianas, transformándose en un ser casi completamente benigno, mientras que su contrapartida demoníaca, el diablo, permanece como la figura del mal absoluto. Sin embargo, la línea entre el bien y el mal no siempre ha sido tan clara en las tradiciones antiguas. En las creencias paganas, las figuras de la naturaleza y los espíritus de la oscuridad a menudo tenían un papel ambiguo. Podían ser destructivos, pero también necesarios para la renovación. Papá Noel, con su capacidad para viajar por la noche y traer consigo tanto la recompensa como el castigo, es una manifestación de esta misma ambigüedad. Para entender mejor este vínculo, es útil analizar la imagen del traje rojo que Papá Noel lleva.
Aunque la versión moderna de su atuendo es conocida por ser obra de la publicidad de Coca-Cola en los años 30, la elección del color rojo tiene raíces más profundas. En la tradición cristiana, el rojo se asocia con la sangre de Cristo, simbolizando sacrificio y salvación. Sin embargo, el color rojo también tiene connotaciones más oscuras. El diablo a menudo es representado con vestimenta roja o con cuernos de este color, un símbolo de la pasión y el poder infernal. Este color, por lo tanto, no es meramente un accesorio en la vestimenta de Papá Noel, sino un recordatorio de sus orígenes más oscuros, una herencia de las figuras demoníacas que compartían los mismos rasgos. Otra característica importante de Papá Noel es su capacidad para viajar entre mundos. Se dice que, en la noche de Navidad, entra en las casas por las chimeneas, un acto que remite a antiguas tradiciones en las que los espíritus, incluyendo los demonios, podían cruzar entre los mundos de los vivos y los muertos. En muchas culturas antiguas, las chimeneas eran vistas como portales hacia el más allá, un lugar donde los seres sobrenaturales podían entrar y salir sin ser detectados. El hecho de que Papá Noel realice su entrada a través de estos portales refuerza su conexión con el mundo espiritual y lo sobrenatural, sugiriendo que su presencia no es completamente terrenal. Más aún, la noción de que Papá Noel es capaz de ver a través del tiempo y conocer el comportamiento de los niños a lo largo del año es otra característica que lo vincula al poder sobrenatural. En diversas culturas, el diablo ha sido asociado con la capacidad de presenciar las acciones humanas y manipular el destino de las personas. Aunque Papá Noel usa este conocimiento para recompensar a los niños buenos, la forma en que obtiene esta información y el poder que posee para juzgar es inquietantemente similar al poder del diablo para controlar el destino de las almas. Al combinar estos elementos, la vigilancia omnipresente, el uso del color rojo, la relación con la noche, el poder sobrenatural de viajar entre mundos y la capacidad de ver el comportamiento humano, se revela una imagen que no solo está construida sobre la figura de un hombre generoso, sino también sobre los mismos principios que definen a las figuras demoníacas en las leyendas y mitologías antiguas. Este vínculo entre Papá Noel y el diablo no debe ser visto como algo totalmente negativo. Es una representación de las fuerzas opuestas que existen en el mundo y en la psique humana. Papá Noel no es solo una figura de bondad, sino también un recordatorio de las fuerzas oscuras que, aunque disfrazadas de benevolencia, pueden tener un poder mucho mayor del que imaginamos. La historia de Papá Noel, tal y como la conocemos hoy, tiene sus raíces en diversas tradiciones paganas y mitologías antiguas. Lejos de ser una creación moderna, el personaje que hoy trae alegría a los niños es una amalgama de figuras mitológicas que en sus orígenes tenían connotaciones mucho más oscuras. Muchos de estos relatos antiguos, particularmente de las tradiciones nórdicas y germánicas, cuentan con personajes cuya conexión con el diablo es innegable. Uno de los antecesores más notorios de Papá Noel es Odín, el dios nórdico del conocimiento, la sabiduría y la guerra. En la antigua tradición escandinava, se creía que Odín recorría el cielo durante el solsticio de invierno, montando su caballo de 8 patas, Sleipnir, y entregando regalos a aquellos que demostraban buen comportamiento. Este dios, venerado por su poder y temido por su ira, tiene paralelismos claros con la figura de Papá Noel, no solo por su viaje en la noche, sino por su presencia mística que atraviesa el velo entre lo humano y lo divino. La figura de Odín también es interesante por la conexión con el aspecto oscuro de la naturaleza humana. En la mitología nórdica, Odín no era solo un dios benevolente, sino una figura compleja que manejaba tanto la luz como la oscuridad. Tenía un ojo que le permitía ver más allá de la muerte, un poder que se asocia con el conocimiento prohibido, similar al poder que, en las leyendas cristianas, el diablo emplea para tentar y corromper a los humanos. Al igual que el diablo, Odín no solo otorgaba sabiduría, sino que también sacrificaba lo que fuera necesario para obtenerla, incluida la vida humana. Además, en las creencias nórdicas, la noche del solsticio de invierno era un momento asociado con el contacto con el inframundo. La oscuridad reinaba durante esta época, y las figuras sobrenaturales, incluidas las deidades y espíritus, se creía que tenían mayor poder en esos días. Este periodo de oscuridad, que coincide con la llegada de Papá Noel, refuerza la idea de que su figura está vinculada a un poder que no se limita únicamente a la bondad, sino que también tiene raíces oscuras.
Otro personaje clave en la evolución de Papá Noel es Krampus, una figura demoníaca que en las tradiciones alpinas de Europa acompaña a San Nicolás, el origen cristiano de Papá Noel, durante las celebraciones de Navidad. Mientras que San Nicolás premia a los niños buenos, Krampus castiga a los malos. La imagen de Krampus, una criatura mitad hombre, mitad bestia, con cuernos y una lengua larga, tiene una representación visual clara del diablo, lo que sugiere que la dualidad entre el bien y el mal está profundamente enraizada en las tradiciones navideñas. La relación de Krampus con el diablo es obvia, y su papel de agente del castigo es una manifestación directa de la justicia demoníaca en las leyendas de Navidad. Krampus, al igual que el diablo, se presenta como una figura temida que busca corregir las malas acciones, pero de una manera que genera terror y miedo en quienes se atreven a desobedecer las reglas. Esta conexión de Papá Noel con figuras oscuras como Krampus, junto con el papel del diablo en las tradiciones cristianas, muestra cómo el concepto de la Navidad y sus símbolos fueron influenciados por mitologías antiguas que no veían a la oscuridad y la luz como opuestos, sino como dos fuerzas que coexisten. El viaje nocturno de Papá Noel también se puede vincular con antiguos rituales chamánicos, en los que los chamanes viajaban entre mundos, llevando mensajes o incluso espíritus. En muchas culturas, estos chamanes eran considerados como intermediarios entre el mundo de los vivos y los muertos, y su habilidad para cruzar el umbral entre estos dos mundos les otorgaba una especie de poder místico, uno que los colocaba en una posición casi divina. Papá Noel, con su capacidad para recorrer todo el mundo en una noche, tiene una habilidad similar, sugiriendo que su conexión con lo sobrenatural no es solo simbólica, sino profundamente arraigada en las mismas creencias que dieron origen a las leyendas del diablo. La idea de que Papá Noel sea una figura pagana vinculada a los dioses antiguos y a los espíritus de la oscuridad plantea una pregunta intrigante. ¿Cómo pudo un personaje con semejantes raíces oscuras transformarse en el símbolo de la alegría y la bondad? La respuesta a esta pregunta radica en cómo las tradiciones antiguas fueron adaptadas y modificadas a lo largo del tiempo para encajar en una narrativa cristiana. El personaje de Papá Noel fue suavizado, transformado y domesticado, pero sus orígenes, tan oscuros como fascinantes, siguen presentes en su figura. En este capítulo, hemos recorrido las huellas de figuras como Odín, Krampus y los chamanes antiguos, todos los cuales compartían un vínculo con lo sobrenatural y lo oscuro. Esta historia oculta de Papá Noel demuestra que, aunque su imagen se haya suavizado con el tiempo, sus raíces siguen profundamente conectadas con el misterio, lo místico y lo oscuro. La Navidad, una de las épocas más celebradas y esperadas del año, está llena de figuras y símbolos que evocan felicidad, generosidad y esperanza. Sin embargo, uno de sus íconos más universales, Papá Noel, tiene un trasfondo mucho más oscuro del que solemos imaginar. ¿Es posible que la figura de Santa Claus, con su traje rojo y su risa jovial, esté relacionada con algo más siniestro? ¿Y si te dijera que su apariencia y su historia ocultan un vínculo con el diablo? Es fascinante cómo algo tan familiar como la figura de Papá Noel pueda estar lleno de simbolismos que muchos desconocen. Para empezar, su traje rojo es un elemento clave, aunque en la actualidad lo asociamos con la alegría y el espíritu navideño. Históricamente el color rojo ha estado vinculado con lo demoníaco. El diablo, en muchas culturas, es representado con ropas de este color, pues simboliza el pecado, la ira y el fuego del infierno. ¿Cómo es que un símbolo tan relacionado con el mal acabó convertido en la vestimenta de quien, supuestamente, nos trae regalos y felicidad? Otro aspecto que nos llama la atención es la risa de Papá Noel, tan característica y profunda. Si te detienes a pensar, ¿no te recuerda a la risa del diablo? En varias representaciones del diablo, su risa es fuerte y resonante, como si disfrutara del caos que causa. La risa de Santa Claus, aunque parece inofensiva, tiene una calidad similar. Es una risa que resuena con fuerza, llena de misterio. ¿Acaso su risa refleja algo más que solo alegría? Papá Noel, con su poder de juzgar a los niños según su comportamiento, nos lleva directamente a otro punto clave: su omnisciencia. Santa sabe si hemos sido buenos o malos, y de acuerdo con esa evaluación, decide si merecemos un regalo o un castigo. Este poder de ver nuestras acciones y decidir nuestro destino recuerda mucho a las figuras demoníacas que se encargan de juzgar nuestras almas. Al igual que el diablo, que según diversas creencias tiene el poder de conocer nuestros pensamientos y deseos más oscuros,
Papá Noel tiene el poder de determinar si somos dignos de recompensa. Además, el viaje nocturno de Papá Noel es otro punto interesante. Cada año, en la víspera de Navidad, Santa recorre el mundo entero en una sola noche. Este viaje, realizado bajo la oscuridad de la noche, no es solo una cuestión de magia, sino que está vinculado con lo oculto. En muchas culturas, la noche se ha asociado con fuerzas malignas, ya que es el momento cuando los demonios y las entidades oscuras se sienten más poderosas. ¿Por qué Papá Noel tiene la capacidad de viajar en la oscuridad, al igual que estas fuerzas misteriosas? Y por último, la distribución de regalos. Hoy en día, los regalos de Navidad son vistos como símbolos de generosidad y amor. Pero en tiempos antiguos, los regalos eran una forma de pactar, un intercambio que podría estar ligado a lo que realmente deseamos. A lo largo de la historia, el diablo ha ofrecido tentaciones, regalos o poderes a aquellos que caen en sus redes. Papá Noel, al repartir premios a quienes se comportan bien y castigar a los que se portan mal, refleja de alguna manera esa dinámica de intercambio con consecuencias. En conclusión, Papá Noel, que conocemos y celebramos como un símbolo de alegría, tiene aspectos y simbolismos que podrían vincularlo con el mal. Su traje rojo, su risa profunda, su poder de juzgar y castigar, su conexión con la noche y la forma en que distribuye regalos, todo esto parece un reflejo de lo que en el pasado fue considerado un ser demoníaco. La pregunta que nos queda es si, a través de los siglos, la figura de Papá Noel ha absorbido estos elementos oscuros, o si siempre estuvo destinado a ser una figura de dualidad, un símbolo de bondad y oscuridad a la vez. ¿Qué piensas sobre todo esto? ¿Es Papá Noel simplemente una figura inofensiva que representa la Navidad? ¿O realmente hay algo más oscuro detrás de su imagen? Déjanos tu opinión en los comentarios.